All right, everybody. Well, it is an honor for us to continue with our discussion and to really have an in-depth conversation with a minister, a current sitting minister of Defense of Paraguay, and the former subsecretario in Ecuador, and also the director of the Atlantic Council Adrian Arch Latin America Center, Jason Marsack. So Jason, the floor is yours. Well, thank you so much, Leland, and congratulations to you and to FIU for an incredible conference. I wish that I could be there in person, but look forward to being there next year. I have the privilege of moderating this conversation. I'm Jason Marsack, Vice President and Senior Director of the Adrian Arch Latin America Center at the Atlantic Council, and I have the privilege of moderating this conversation with the Minister of Defense of Paraguay, Minister Oscar Gonzalez. Ministro, bienvenido a este panel. Minister is a military officer, a lawyer, a business administrator, and has been the Minister of Defense for the current term of office of 2023 to 2028. He has held positions as platoon commander, company commander, chief of staff of the Presidential Escort Regiment, commander of the Security Battalion of the Presidential Escort Regiment, chief of security of the facilities of the Presidential Residence, and many others. And Minister, I think I could take up the entire panel speaking about your background, but I will end there. But muchas gracias. Thank you so much for being here. Also joined by the former Subsecretary of Defense of Chile, Gabriel Gasper. Subsecretary Gasper, bienvenido. Thank you so much for coming. He's a Chilean political scientist, former diplomat and politician. From September 2022 to March 2023, he served as Subsecretary of Defense under the government of Gabriel Boric. He also, throughout the government of President Ricardo Lagos, he was Subsecretary of War and later served in multiple countries as a Chilean ambassador. We also will begin this discussion with recorded remarks from the Minister of Defense of Brazil, Jose Mucio Monteiro, and he has a very distinguished career, not only as Minister of Defense, but also mayor, federal deputy, and many other decorations. We will begin with the recorded remarks, which are in Portuguese, and then we will continue on to the panel, which I will conduct in Spanish. So with that, please look to the screen for opening comments from the Minister of Defense of Brazil. Quero agradecer o honroso convite para falar um pouco sobre o meu país e cumprimentar a todos os presentes. Para que possamos debater sobre o Brasil no contexto de segurança na América do Sul, devemos refletir sobre os diferentes aspectos que influenciam no âmbito regional, como origens históricas, diferenças culturais, vocações econômicas, potencial de recursos naturais, posicionamentos políticos, determinantes geográficos, percepções de ameaça e, evidentemente, diplomacia. A diplomacia brasileira se destaca muito, inspirada nas ações de pensadores consagrados, como Alexandre de Gusmão, José Bonifácio Ponte Ribeiro, Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, Oswaldo Aranha e tantos outros. Entre esses nomes, podemos citar o diplomata João Augusto de Araújo Castro, que foi um dos expoentes da política externa independente. Em sua visão, além do seu tempo, ao tratar do poder mundial, ele defendia, abre aspas, quando falamos do poder, não podemos apenas falar do poder militar, mas também do poder político, do econômico, do científico e do tecnológico. Apesar de existirem pontuais divergências regionais, identificamos na América do Sul um continente cujas características predominantes em sua história recente é de um ambiente pacífico. Essa constatação é bastante animadora. Por outro lado, nós percebemos que a região ainda apresenta elevadas demandas sociais, além de não dispor de forças militares de valor mais expressivo, se comparadas, evidentemente, a outras regiões do globo, limitando a sua interação, à cooperação, à integração e aos acordos de ações militares
e da indústria de defesa. Todo o arcabouço regulatório da atuação brasileira no tocante à sua política externa baseia-se na Carta Magna de 1988. Em seu artigo 4º está previsto que o país é regido nas ações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. No Brasil, nossa tradição pacífica nos mantém com boas e estáveis relações junto aos nossos vizinhos. Por isso, o país é sempre lembrado como um valoroso mediador de ação cooperativa, compartilhando com eles espaços geográficos, ambientais, problemas, desafios e esperança. Iniciativas como a criação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, buscaram ampliar as relações entre países da região, mas tiveram um alcance limitado devido às oscilações políticas, aos acordos bilaterais, às difíceis negociações de ambientes altamente competitivos e protecionismo que, infelizmente, enfraqueceram o bloco. Do ponto de vista militar, podemos considerar que, no âmbito regional, o Brasil se destaca por suas estruturas de defesa. No entanto, temos que vencer ainda limitações políticas ou mesmo econômicas, sob o risco de cairmos em relativas defasagem tecnológica e operativa. No Brasil, mais relevante campo para o desenvolvimento da indústria de defesa regional e principal exportador de produto de defesa da América do Sul, dispomos de uma base industrial expressiva e inegável valor estratégico e apta a atender aos mercados mais exigentes, com produtos tecnologicamente avançados e de qualidade. A indústria brasileira, assim, desenvolve e oferece aos mercados nacional, regional e global produtos de segurança e defesa, como submarinos convencionais, fragatas, viaturas blindadas, sistema de artilharia de mísseis e foguete, armamento leve, munições, radares, equipamento de proteção e aeronave tecnológica e operacionalmente avançadas, como o cargueiro multifunção KC-390, entre outros produtos. Atualmente, o mundo passa por uma nova corrida armamentista. Os investimentos globais em defesa sofreram um aumento considerável em 2023, passando de 2,2 trilhões de dólares. Lamentavelmente, testemunhamos em nossos dias conflitos localizados no leste europeu, no Oriente Médio e até mesmo no continente sul-americano. A diplomacia se mostra cada vez mais importante e necessária, mas também a manutenção de forças armadas equipadas e capacitadas. Há no mundo regiões onde populações sofrem crises humanitárias, violações de direitos humanos, fome, impressionante número de deslocados, causando uma preocupante pressão migratória. O terrorismo ainda é um instrumento de ameaças, com características difusas, ocultas e altamente utilizado em várias regiões. Por suas dimensões continentais, o Brasil enfrenta desafios no campo da defesa, mas é justamente a capacidade do poder militar brasileiro que garante a soberania do país, a integridade territorial e a proteção do seu povo. Em síntese, é a condição primeira para que as riquezas possam ser exploradas pela sociedade brasileira com segurança e estabilidade. Além disso, devido às circunstâncias bastante específicas, apesar de não ser a sua destinação principal, as Forças Armadas brasileiras são empregadas em operações de interagências contra o crime organizado, os ilícitos transfronteiriços, os crimes ambientais, o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. O combate à peste ilegal e em ações humanitárias para a proteção de povos indígenas e de populações que sofrem com calamidades naturais, entre outras. Com esse resumo de ideias, abordamos alguns aspectos que norteiam as ações e os relacionamentos entre o Brasil e o seu entorno estratégico, na busca de um ambiente de harmonia e prosperidade comuns. Somos otimistas e permanecemos na busca de nossos objetivos para podermos desfrutar de uma América Latina mais justa, mais feliz e mais fraterna.
A nossa visão, portanto, é de esperança. Trabalhamos para proporcionar às novas gerações um cenário cada vez mais promissor, no qual haja uma maior e melhor integração entre as agências e as instituições brasileiras, além da nossa cooperação e ampliação dos nossos laços de confiança e amizade com os nossos países vizinhos. Várias dificuldades no passado foram vencidas. Dispomos hoje de um imenso potencial para a integração e colaboração. Compartilhamos a vontade política e a capacidade para crescer e viver em paz. Portanto, as expectativas são de que o Brasil e seus vizinhos possam se relacionar com muito mais dinamismo no futuro, em um ambiente de trabalho, integração e desenvolvimento para os nossos povos. Muito obrigado. Well, that was an excellent opening message from the Brazilian Defense Minister. Ahora voy a cambiar el panel y hablar en español. Entonces, si está ahí en el salón, en esa traducción, hay traducción disponible. En este panel vamos a hablar sobre las preocupaciones principales, las amenazas regionales y también amenazas por país. Temas de pandillas y como el ministro acaba de mencionar, la importancia de colaboración y con los países podría colaborar aún más en nuestra región y también con actores internacionales como los Estados Unidos. Yo voy a empezar con una pregunta para ambos y empiezo con el ministro González. Para ambos, ¿qué les preocupa más en las noches que debería estar más urgentemente y probablemente en la agenda? Ministro González, adelante. Muy buenas tardes a las damas y caballeros de la 9ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica. Buenas tardes al señor Gabriel, Jason. Buenas tardes para todos. Y la verdad que no solamente por las noches, también de día, estoy siempre preocupado por la seguridad de nuestro país. Proyecto esa preocupación por la seguridad de los países vecinos, porque estas nuevas amenazas que tenemos y que son enemigos comunes de todas las naciones, y me refiero al crimen organizado en todas sus facetas, permean las fronteras y obviamente son un peligro para todas las naciones. Nosotros en Paraguay estamos enfocando la lucha en contra de estos crímenes en forma amplia, en forma integral. Tenemos, por la ley de la Defensa y Seguridad Nacional, tenemos el Consejo de Defensa Nacional, que es un organismo presidido por el propio presidente de la República. Si bien es cierto que está dirigido permanentemente por un secretario permanente, el almirante Cíbar Benítez, vuelvo a lo que dije anteriormente. Este organismo nos permite aglutinarnos todas las instituciones del Estado, que estamos encargadas, mejor, de la seguridad, para que con un trabajo conjunto, con un trabajo coordinado, podamos unir nuestras fuerzas, porque unidos somos mucho más fuertes en contra del crimen organizado. Policías y militares en Paraguay trabajamos coordinadamente, cada uno dentro de su rol constitucional, cada uno con su doctrina de empleo, con su naturaleza misma, cumplimos las misiones que nos corresponden para enfrentar con mucha decisión al crimen organizado. Porque claramente el crimen organizado debe ser enfrentado de esa forma. Muchísimas gracias.
Adelante. Estamos muy preocupados también por los desastres naturales ocasionados por la naturaleza o por otras razones. Claramente tenemos marcados los dos sectores en los que intervienen las Fuerzas Armadas. El primer sector ya lo mencioné, que es el de la utilización de elementos de combate contra el crimen organizado, amparados en la ley, porque el Paraguay tiene una ley que habilita a las Fuerzas Armadas a utilizar sus elementos de combate en contra de grupos terroristas y afines. El otro sector en el que las Fuerzas Armadas intervienen en favor de la ciudadanía, ya lo acabo de mencionar. En caso de desastres naturales, existe en Paraguay una Secretaría de Emergencia Nacional, pero esa secretaría basa sus actividades, sus tareas en el apoyo decidido, el apoyo total de las Fuerzas Armadas para sus operaciones, porque las Fuerzas Armadas, como en todos los países del mundo, están diseminadas por todo el territorio de la República del Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Durante el panel me gustaría hablar un poco más profundidad sobre esos dos temas, ¿no? Especialmente crimen organizado. Subsecretario Gaspar, ¿qué se preocupa más? Bueno, las noches y, bueno, también durante el día, que debería estar más urgentemente en la agenda. A ver, bueno, en primer lugar, un cordial saludo desde Santiago de Chile al señor ministro, a los participantes y agradeciendo la invitación. Y, desgraciadamente no pude llegar presencialmente, como era mi afán, pero también quisiera aclarar de que yo he sido 3 veces viceministro de Defensa en 3 gobiernos distintos, pero hoy día no. Entonces, eso, mis opiniones no involucran el gobierno actual, pero también me da mayor libertad para poder opinar más académicamente. Y a tu pregunta, respondiendo, hay dos grandes temas que yo creo que están planteados para quienes se preocupan de la defensa. Uno es el movimiento, los cambios políticos estratégicos a nivel global. Obviamente estamos en un momento difícil, no hay para qué explicarlo, pero que para las distintas estrategias de defensa de los países de América Latina, a todos en general, a nosotros nos plantea la necesidad de examinar, redefinir, consolidar, lo que sea, las alianzas que cada país tiene. Me refiero a las alianzas estratégicas. Eso también se traduce, por ejemplo, en un tema muy pertinente, que es el tema de las capacidades estratégicas, tanto las adquisiciones de material como el mantenimiento. Y por supuesto, todo esto tiene mucho que ver y está indisolublemente ligado a las políticas exteriores, ¿no?, de cada país, donde obviamente en el caso de Chile lo que nosotros buscamos es una convivencia pacífica entre todas las naciones en el respeto del derecho internacional. Eso está en la preocupación macro, pero permanente, y está en constante ebullición. El segundo tema es el que señalaba el señor ministro recién, ¿no?, y es que desde hace algunos años, ya es un tema más latinoamericano, el delito organizado en América Latina se traduce en un copamiento territorial por parte de las bandas criminales, un incremento de su estructura, su logística, su armamento, etc., y que muchas veces en algunas regiones ha desbordado a las fuerzas de orden y seguridad, o sea, las policías, y ha obligado a que cada país diseñe estrategias. En algunos casos se involucran las Fuerzas Armadas, en otras no, en otras en formas intermedias, que es el caso de Chile. Entonces, si me preguntas cuál es mi preocupación cotidiana, cómo Chile, en el caso concreto de mi país, si yo fuera ministro de Defensa, me preocuparía cómo las Fuerzas Armadas de Chile ayudan, contribuyen a recuperar el control territorial que se le disputa por parte de las bandas. Muchísimas gracias, subsecretario. Yo quisiera hablar un poco más profundidad sobre ese tema de crimen organizado, ¿no? Bueno, aquí en Atlantic Council acabamos de sacar un informe sobre qué debería ser la estrategia de los Estados Unidos en los próximos años y hablamos mucho sobre el tema de
de seguridad y cómo podemos trabajar aún más como entre fronteras, ¿no? Pero, ministro González, el comandante del Comando Sur, General Richardson, quien estuvo ahí en la conferencia de Florida International University hoy por la mañana, ella visitó Paraguay a finales del año pasado para conmemorar el aniversario del inicio de la cooperación militar entre Estados Unidos y Paraguay, 80 años. Los esfuerzos conjuntos para combatir organizaciones criminales transnacionales y amenazas cibernéticas estuvieron en la agenda. Entonces, si puede hablar un poco más de profundidad de cuál ha sido, como, si puede explicar más por detalle la creciente naturaleza de las organizaciones criminales transnacionales y cómo ha hablado el General Richardson sobre oportunidades compartidas entre Estados Unidos y Paraguay para combatir estas organizaciones. Sí, señor Jackson, tengo dificultades, no le estoy escuchando muy bien a usted. Una pregunta, señor ministro, si me escucha bien. Ahora sí, Jackson. Sobre la visita del comandante del Comando Sur, General Richardson, quien estuvo ahí en Paraguay a finales del año pasado para conmemorar el aniversario de cooperación militar. Y si puede hablar más profundidad sobre uno de los temas de la agenda, lo cual ha sido el tema de combatir organizaciones criminales transnacionales y cómo se ve las oportunidades para cooperación y también cómo ha evolucionado esta amenaza para Paraguay. Sí, Jackson, efectivamente tuvimos el honor de recibir a la general Richardson, comandante del Comando Sur, y conmemorar el 80 aniversario del inicio de la cooperación militar de los Estados Unidos en Paraguay. Y yo quiero hacer ahí un paréntesis y mencionar que claramente los Estados Unidos de América tiene en Paraguay a un aliado firme siempre, un aliado leal que siempre ha comulgado con las ideas democráticas de los Estados Unidos de América. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas del Paraguay, si bien es cierto que nuestra democracia es relativamente nueva, hay que mencionar que las Fuerzas Armadas del Paraguay fueron una de las primeras instituciones en adecuarse a la democracia, al Estado de Derecho. Eso remarcar un poco, resaltando los 80 años de fructífera cooperación bilateral entre las Fuerzas Armadas del Paraguay y de los Estados Unidos de América. Y efectivamente, las conversaciones con la general Richardson fueron los esfuerzos conjuntos que debemos de realizar y que de hecho lo realizamos para combatir las organizaciones criminales transnacionales. Las amenazas cibernéticas estuvieron en la agenda y realmente estamos muy conformes con las consecuencias inmediatas de esa visita. Actualmente tenemos una cooperación, sobre todo en establecer un sistema para evitar los ataques cibernéticos a nuestra organización. Estamos, si bien es cierto, en Paraguay la estructura en ese sentido no está aún muy consolidada, sin embargo, con esta cooperación estamos llevando unos pasos adelante nuestra realidad en el campo del ciberespacio.
Hablamos también de que los riesgos emergentes de la cambiante geopolítica regional deben de ser tenidos en cuenta. Y en ese sentido, siempre desde el Ministerio de Defensa Nacional estamos realizando un análisis y contamos con la cooperación y con la ayuda de la Oficina de Cooperación de Defensa de los Estados Unidos acá en Paraguay para ese ministerio. Muchas gracias, ministro. Me gustaría, yo voy a hablar, tengo una pregunta para el subsecretario, pero después me interesa mucho que ve sobre algunas de las amenazas emergentes en el futuro. Subsecretario Gasper, ¿me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Chile, bueno, por supuesto, el mundo, bueno, y Chile, por supuesto, está de luto por la pérdida de 3 policías que fueron asesinados en el sur de Chile, en una región que a menudo se describe como el triángulo de la violencia. Por supuesto, la naturaleza de este incidente ha generado gran preocupación nacional sobre la crisis de seguridad en el país. Si puede reflexionar un poco sobre esta amenaza y cuáles son algunas de las principales razones, en su opinión, por las que Chile está viendo este nivel de violencia brutal contra los oficiales de Policía Nacional. Y al mismo tiempo, si puede reflexionar qué necesita el país para ayudar a prevenir futuros incidentes como este. Bueno, yo en primer lugar diferenciaría porque la lamentable y condenable asesinato de 3 policías es parte de la estrategia de la situación de seguridad del país, de la seguridad interior. Eh, Quisiera colocarlo en el contexto que recién planteamos, de más bien de la defensa nacional también, porque con ocasión de, y perdón que me remonte, pero es inevitable, pero con el retorno a la democracia en 1990, nosotros tratamos de diseñar, nosotros digo, en ese momento yo era partícipe del gobierno, de una estrategia de defensa que permitiera, fuera parte de la estrategia integral del país, que era insertarse en el mundo después del aislamiento en época de Pinochet. Segundo lugar, incorporar tecnología, abrirnos al mundo y profesionalizar al máximo la función tanto de defensa como seguridad. Y en el marco de una política exterior en la cual nosotros buscásemos construir confianza mutua con nuestros vecinos, de los cuales hemos avanzado de una manera muy exitosa a través de distintos gobiernos, de distintos signos me refiero, con la hermana República Argentina. Digo esto porque la sociedad entera pedía que las Fuerzas Armadas se dedicaran a las tareas propias de su profesión, que es la defensa nacional, más la seguridad en la cooperación en operaciones de paz y catástrofes, etc. En los últimos, y eso lo hemos avanzado, pero no ha sido fácil. Ahora también el resultado ha sido que nos hemos reducido. Hoy día las Fuerzas Armadas chilenas son más chicas, tenemos menos regimientos, pero tenemos más tecnología, personal más instruido y con mayor capacitación, etc. Eso no es fácil. Bueno, estoy ante profesionales en este momento que lo entenderán perfectamente. No es lo mismo volar un Hawker Hunter que un F-16. Además, cuesta distinto, para decirlo en términos del que el Ministerio de Hacienda lo entienda. En este marco hemos logrado, yo creo que hemos avanzado significativamente. Sin embargo, nos entró al país un nuevo riesgo que no es un riesgo de defensa, es un riesgo de seguridad, que es el tema del delito, y no solo es chileno, sino que es regional, desgraciadamente, porque el delito se transnacionalizó. Y al ser Chile una economía abierta, más bien como un 60% de nuestro Producto Interno, si no más, está dedicado al comercio exterior, tanto en importación como exportación. Y eso tiene que ver con transporte, comunicaciones, en fin, con todo lo que tiene que ver la apertura, ¿no?
y que le ha dado beneficios al país. Entonces, tenemos que cuidar que también con los frutos que vienen del comercio exterior también vienen algunos males. Y con abrir la puerta también se nos meten bandas y organizaciones. Lo más conocido es el Tren de Aragua, pero en Chile no solo está operando el Tren de Aragua, está operando un grupo, los Trinitarios se llaman así, que es de origen dominicano, pero que su cuartel general está en New York. ¿Mm? Estaba operando los Pulpos y los Gallegos, nombres de bandas peruanas. Una banda colombiana del sur de Buenaventura y los Espartanos. En fin, hay un sinnúmero de grupos, lo cual requiere cooperación internacional, además del combate interno. Dicho esto, y no quiero abusar del tiempo, Sí. yo diría que lo fundamental es que en Chile es reconocer bien la situación que tenemos y en mi opinión personal y académica y distante y que no compromete a mi gobierno, en Chile tenemos 3 focos de conflictos distintos, aunque se interrelacionan. En la frontera norte tenemos una frontera porosa por donde entra todo tipo de ilegales e ilegalidades, particularmente 2 países que son productores de coca y por tanto por ahí entran narcotráfico, contrabando, migrantes ilegales, organizaciones criminales, algunas de las cuales construyen y ayudan a diseñar verdaderas favelas, ciudades de miles de habitantes en los entornos de las grandes ciudades del norte de Chile. Y de ahí se desplazan hacia el sur. Ese es un tema básicamente de seguridad y de frontera. En el sur tenemos un tema histórico para Chile, que es el tema en mi opinión, no soy neutral, quiero decirlo de antemano, yo pertenezco a la etnia aymara, o sea, soy de pueblo originario, y el Estado chileno está en deuda con los pueblos originarios, entre ellos con el pueblo mapuche, ¿m? Que reclama, no digamos en los últimos años, reclama hace muchos años, hace muchos siglos, digamos. Ahora, algunas organizaciones de este mundo mapuche, radicales extremas, han optado por una acción, en mi opinión, insurreccional, y están en los primeros estadios de ello. Algunas de esas organizaciones se han mezclado también con el delito organizado en esas zonas. El robo de madera, por ejemplo, entre otros. Esa es una zona muy boscosa. Entonces ahí tenemos otro tipo de conflicto, que no es tanto de policial, sino que también tiene muchos elementos de insurgencia. Y en las grandes ciudades tenemos los distintos focos que tuvimos históricamente de criminalidad chilena que se han alimentado de estas bandas que han ingresado. Entonces, en mi opinión, tenemos un desafío fuerte, grave, urgente, pero tampoco yo lo magnificaría. Si estamos a tiempo de controlarlo, porque Chile, para colocar un solo número, teníamos 10 años atrás 2 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos poco más de 6. Para la media latinoamericana es bajo, pero para nosotros es mucho. Sí. Y por eso tenemos que controlarlo y para eso hay que colocar la acción del Estado en su conjunto en un diagnóstico adecuado, con conducción eficiente y profesional, y en eso es lo que estamos y lo que queremos todos los chilenos. Bueno, muchísimas gracias por esa explicación sobre las diferencias en la seguridad en distintas regiones del país. Yo tengo una pregunta para ambos, ¿no? Y por supuesto, la seguridad se ha convertido en una prioridad máxima para los ciudadanos en todas las Américas, ¿no? La tasa promedio de homicidios en la región es 10 veces mayor que en otros mercados emergentes y economías en desarrollo. Y como los dos han hablado, hemos visto un creciente con preocupación, más amenazas por parte de organizaciones transnacionales, ¿no? Es uno de los mayores desafíos para mejorar la seguridad es que la naturaleza de la amenaza no conoce fronteras, ¿no? Entonces, desde su preocupación, empiezo con el ministro González. Eh, ¿Cómo está viendo las preocupaciones de seguridad manifestando de manera diferente en cada país y aún más, qué más
¿qué le falta? ¿Qué le falta para el sistema de seguridad o para, para usted en su posición para incrementar la colaboración con vecinos, otros países en la región, para combatir esta amenaza de organizaciones transnacionales, lo cual no conoce fronteras, más cada país está operando, tiene sus propias fronteras, ¿no? Entonces presenta estas dificultades. ¿Qué deberías, qué más necesitamos? ¿Qué le falta hacer en un mundo óptimo para combatir de una manera más eficiente estas organizaciones? Sí, gracias, Jason. De hecho, que las preocupaciones de seguridad eh, regional, hemisférica, pueden manifestarse de manera diferente en cada país debido a una combinación de factores como la ubicación geográfica, el nivel de desarrollo económico, la estructura política y social, entre otros. Por ejemplo, en algunos países el tráfico ilícito puede ser una preocupación primordial debido a su ubicación estratégica para el narcotráfico, que es el caso de Paraguay. Paraguay no es productor de cocaína, pero sin embargo eso a nosotros no nos debe inducir a quedarnos dormidos y mirar el mundo pasar, porque somos un país que normalmente los grandes cárteles quieren usar como un lugar de tráfico para los mercados de mayor consumo y donde el precio de los estupefacientes son más elevados. Y bueno, otros países probablemente tienen la seguridad cotidiana de los ciudadanos como una prioridad. En Paraguay, afortunadamente, no tenemos pandillas, el crimen, los crímenes callejeros, si bien es cierto, tienen un predicamento, sin embargo, es aún controlable y controlado. Pero nosotros, y esa es la razón por la que siempre estamos enmarcados, siempre estamos preocupados en las relaciones bilaterales con los países, sobre todo limítrofes, con Argentina, con Brasil, con Bolivia. Tenemos la obligación de compartir inteligencia, de compartir capacitaciones, de compartir inclusive vivencias de los organismos de seguridad para que podamos tener la posibilidad de combatir a estos grupos organizados con grandes posibilidades de éxito. La violencia urbana es también una preocupación nuestra por la migración rural muy marcada que tenemos en Paraguay. Se establecen los cinturones alrededor de las ciudades principales y eso obviamente que aumenta la inseguridad en las calles. Tenemos también un conflicto de grupos que se autodenominan de guerrilla, de grupos que fueron adiestrados por otros grupos extranjeros acá en el territorio paraguayo. Las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas para combatir a esos grupos y afortunadamente los tenemos arrinconados. Hace 10 años que estos grupos, nosotros les llamamos grupos criminales terroristas, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, les tenemos arrinconados, digo bien. Todavía no hemos puesto a todos a disposición de la justicia y mientras eso no ocurra, siempre vamos a estar alertas y vamos a estar muy atentos porque la verdad que los hechos protagonizados por estos grupos son muy perniciosos para la ciudadanía porque ellos quieren instalar el terror y el miedo y detrás de eso
ellos están permanentemente pretendiendo hacerse de fondos para continuar con con sus perversos objetivos que no tienen ninguna relación con la convivencia armónica de cualquier ciudadanía del mundo. Sí, sí. Muchas gracias, ministro. Yo tengo la misma pregunta para el subsecretario Gasper, pero después invito a los participantes a pensar sobre sus preguntas, porque después de esta pregunta, después de esta pregunta, yo voy a pasar la palabra a Leland para que él pueda ayudarnos con preguntas de los participantes allí en Florida International University. Pero, subsecretario Gasper, la misma pregunta, ¿no? El hecho que la naturaleza de la amenaza no conoce fronteras y cómo está manifestando de manera diferente en cada país estos desafíos, esas preocupaciones de seguridad hemisférica y qué le falta hacer para actualizar el modelo o los sistemas para combatir el crimen transnacional en esta nueva época en la cual estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo diría que lo primero, lo principal en materia de relaciones entre estados es aumentar la cooperación. Y voy a decir algo políticamente incorrecto, abusando de mi condición de simple ciudadano. Eh, a veces, quizás más que reunir a un gran acuerdo multinacional, tipo OEA, no, creo que es mucho más práctico la cooperación bilateral. Por ejemplo, con numerosos países, más bien con la mayoría, nosotros tenemos muy buena cooperación bilateral. De repente, ¿cómo se traduce esto? De repente entran un grupo de ilegales por la frontera, extranjeros, no chilenos, son detenidos por nuestras fuerzas y vienen sin ningún documento. Y declaran que se llaman tanto y que vienen de tal parte y salieron de su país por tal razón. Pero no tenemos ninguna certeza de que sean ellos los que, digamos, que sea su identidad verdadera. Necesitamos verificar esa identidad y para eso necesitamos cooperación con las policías respectivas, con los registros civiles del caso. Y eso es un acuerdo muy práctico, muy directo. Lo otro es, comparto plenamente lo que dijo el señor ministro, necesitamos cooperación de inteligencia. Y eso, bueno, tiene sus canales. Bueno, estamos ante profesionales en el auditorio de este tema. Y eso se hace y las formas de inteligencia son reservadas. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estas organizaciones también tratan de penetrar a las estructuras estatales, comprarlas, amenazarlas, seducirlas, etcétera. Afortunadamente en Chile eso, a un par de casos menores tenemos, pero no ha llegado a las estructuras institucionales. ¿Qué sé yo? Si pillamos a los trinitarios, estos dominicanos que trabajan desde Nueva York, yo me imagino, no tengo idea, soy un ciudadano común hoy día, pero que la policía chilena se buscó contacto con el FBI, con la DEA, y a los pocos días teníamos todos los datos y desarticulamos esta banda en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente relación bilateral con las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia respectivas. Entonces creo que ahí hay que expresar eso. También, en el caso de Chile, yo diría, nosotros tenemos que ser humildes y entender que hay otros países que saben más que nosotros de esto. Y entonces hay que aprender de eso, con silencio y con discreción, cómo se hacen estas cosas. Muchísimas gracias. Ahora yo voy a pasar la palabra ahí a FIU para ver si hay algunas preguntas para los panelistas. Onsen here. Buenas tardes al ex ministro Gabriel Gaspar. Mi pregunta es, con el nuevo gobierno en la República Argentina, ¿qué colaboración debe haber entre ambos países para derrotar la amenaza con la organización terrorista de los mapuches en la Patagonia? Eh, Perdón, terminó, ¿no? En primer lugar, yo diría que
todo lo que sea una amenaza para la República Argentina en la cual Chile pueda ayudar, hay que hacerla. Esto es una opinión personal, las demandas de la del pueblo nación mapuche no son terroristas, en mi opinión. Entonces hay que tener cuidado con los lenguajes. Que hay organizaciones que usan esto para prácticas ilegales, eso sí, pero yo no caracterizaría, porque ese es un tema que los temas de seguridad y no se combaten puramente con frases ideológicas, ¿m? Sino que con un riguroso examen de la realidad. Gracias. Buenas tardes. Lo voy a preguntar en inglés porque es más fácil para mí, perdóname. Is there anything you believe the United States should do to enhance cooperation among partner nations from a defense perspective? Bueno, Ministro González, ¿quiere empezar con esta pregunta? Claramente que, si me permite contestar, Adelante. desde Paraguay, desde el Ministerio de Defensa de Paraguay, yo digo que sí, que los Estados Unidos deben de seguir cooperando con nosotros en capacitaciones, en tecnología, en asesoramiento y asesoramiento sobre todo en el tema cibernético para que nosotros podamos tener mejores herramientas para cumplir nuestra misión, que es una misión nuestra para nuestro país, pero que indirectamente va a redundar en beneficio de la seguridad también de los Estados Unidos de América, atendiendo a nuestra posición en el centro de América del Sur y desde la cual se pueden irradiar tanto cosas buenas como cosas malas. Cuando digo cosas malas me refiero al tráfico de drogas, que claramente pretenden instalar esto en Paraguay, pero que nosotros desde un tiempo a esta parte estamos combatiendo eso. Después de mucho tiempo pudimos abortar un envío de drogas al exterior, ya no aparecen las drogas que salieron de Paraguay en los mercados europeos, estamos conteniéndolo acá porque tenemos mejor tecnología, pero necesitamos no solamente la ayuda de los Estados Unidos, también de los países limítrofes, y que quede claro esto, es una ayuda en el buen sentido de la palabra. No estamos pidiendo dávidas, pero sí la cooperación, porque así como dentro de nuestro país, nosotros estamos convencidos de que juntos somos mucho más fuertes. Los países también, si nos juntamos, vamos a ser mucho más fuertes ante el crimen organizado en todas sus facetas. Subsecretario Gaspar, ¿quiere responder también? Por supuesto, en Chile nuestra doctrina es que la política de defensa, así como la política exterior, son políticas de Estado, son políticas suprapartidarias, que se mantienen objetivos a largo plazo y que no cambian con las contingencias políticas que puedan implicar cambios de gobierno, por ejemplo. Por tanto, lo que nosotros esperamos en el caso de nuestra relación con Estados Unidos es que mantengamos el ritmo. Vale decir, y aquí me voy a permitir la licencia académica, eso que esperamos de nosotros también lo esperamos de los demás hacia nosotros. No porque vaya a cambiar de signo un país de gobierno, vaya a cambiar su política de defensa. ¿Por qué? Porque los objetivos son permanentes. Y además, desde el punto de vista, bueno, estamos en un medio especializado, desde que tomamos la decisión de comprar los F-16 hasta que estuvieron plenamente operativos, pasaron muchos años y muchos gobiernos, pero la decisión se mantuvo y la cooperación continuó.
Y después ya no solo se trata de tener los radares, los ingenieros, los pilotos, los mecánicos, sino que además hay que volarlos. Y la hora de vuelo de un F-16 es carísima, por lo menos para países pequeños como nuestros. Pero eso hay que verlo, colocarlo más en un sentido, y en eso, por ejemplo, una de nuestras aspiraciones es que Chile es un país chico, pero como decía el ministro, unidos pueden ser mejores. Qué lindo sería que en este mundo convulsionado y disperso, como estamos, haya una región en el mundo donde haya paz y seguridad y cooperación. Nosotros aspiramos a eso. Hemos trabajado por décadas y con éxito con los amigos argentinos y uruguayos, por nombrar algunos. Por supuesto, con los amigos guaraníes. ¿Mm? Esperamos que eso se consolide, y cuando dice qué podemos hacer, mantener el ritmo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros hoy. Tengo una pregunta sobre el tema del crimen organizado. Desde marzo de 2022, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha declarado un estado de emergencia y ha intentado disminuir la violencia y los homicidios y la influencia de las pandillas Mara Salvatrucha 18 por arrestar miles de personas, pandilleros sospechosos. Desde entonces ha habido una disminución increíble de la violencia, y Bukele hace 3 meses fue reelegido con más de 80% de los votos. Sin embargo, ha sido acusado de violaciones de derechos humanos por los arrestos de personas inocentes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes de Bukele y su estrategia de abordar el tema del crimen organizado en El Salvador? Bueno, gracias por la pregunta. Yo pienso que yo voy a ir. Nosotros tenemos Sí. en Paraguay, y usted hizo referencia al crimen organizado, y nosotros tenemos un ejemplo de una de las cárceles más peligrosas del mundo. Estaba entre las 10 más peligrosas del mundo, como la cárcel de Tacumbú. Realizamos un operativo conjunto, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y logramos desarticular las bandas criminales que se adueñaron de esa cárcel. Para explicarles mejor, la cárcel de Tacubute tiene 5 portones, 5 puertas de acceso consecutivas. El Estado paraguayo solamente llegaba a las 2 primeras puertas. Las 3 siguientes eran manejadas por los internos integrantes de grupos del crimen organizado. Realizamos un operativo con el riesgo que ello conlleva, pero lo hicimos respetando el Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas solamente hizo la cobertura periférica. La Policía Nacional entró dentro de la cárcel y rescató a todos los reos peligrosos y los trasladó a otra cárcel. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En Paraguay estamos enfrentando con firmeza al crimen organizado, pero respetando absolutamente el Estado de Derecho. Todas nuestras operaciones son supervisadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía, por los fiscales. Entonces, tenemos el control legal de nuestras operaciones. En todas las operaciones que realizamos, no tuvimos una sola denuncia de violación de los derechos humanos, porque, repito, hemos realizado esas operaciones en el marco constitucional, legal y con los procesos correspondientes cumplidos a pie juntillas, como se diría vulgarmente. Gracias, ministros. Subsecretario, ¿quiere responder a esta pregunta también? Sí, por supuesto. Bueno, muy interesante el tema porque se ha transformado en un punto de discusión en América Latina.
Personalmente conozco hace muchos años la situación centroamericana y salvadoreña en particular, y hace poco más de un mes y medio estuve allí. Y no solo en la parte más bonita, digamos, sino que también me metí en el pueblo de mexicanos de Soyapango, donde hasta hace poco, las maras controlaban todo. ¿Qué puedo decir? En primer lugar, que el gobierno salvadoreño, el Estado salvadoreño, logró algo que había perdido, que es recuperó plenamente el control de su territorio. Eso que probablemente dicho en Florida cuesta imaginar, eh, era una realidad desgraciadamente en El Salvador y en muchas regiones de América Latina también. Entonces, el control territorial es básico, porque no basta que, por ejemplo, una agencia del Estado entre a una favela, porque si entra y después sale, en definitiva, la población le obedece al que teme, al que más le teme. Y si las bandas siguen en la favela, obviamente van a imponer su ley del crimen. Respecto a la situación de violación de derechos humanos, por supuesto que a todos nos preocupa y serán los propios salvadoreños quienes opinarán por eso. Y si hay alguna denuncia, yo me imagino que la comunidad internacional tiene mecanismos para examinar eso. Hay temas también políticos que usted no preguntó, pero yo los agrego, ¿no? Porque como el presidente Bukele obtuvo 80% de la votación, tiene una mayoría espectacular en el Congreso. Entonces el balance de poderes, también uno dice, que queda muy, ¿cómo se llama? En condiciones muy peculiares, para decirlo diplomáticamente. Serán temas de la construcción de la democracia en El Salvador y yo diría, hay cosas así como las que observar, también hay otras cosas de las cuales aprender. No tengo ni a favor ni en contra ni nada, sino tengo el más profundo respeto por el proceso salvadoreño. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. I think, Leland, I think we might be out of time. Do we have time for one? We're going to take one more question. No, I think we are out of time. Okay. So yo voy a terminar el panel aquí y otra vez agradecer al ministro González y al subsecretario Gasper, no solamente por su tiempo, pero también por sus pensamientos y su liderazgo en este espacio. We talked on a number of different themes. Organized crime, how organized crime crosses, how it influences across borders, and the importance of collaboration, the importance of alliances, the role of the United States, as well as particular security threats faced in Paraguay and faced in Chile as well. I think this panel has done a great job also in queuing up the next conversation on the role of allies and partners and boosting security across the hemisphere, since what's become very clear as part of this conversation is it is allies and partners that will be essential for confronting the security threats not only faced today, but into the future. And I think those are comments made by both of our guests. Entonces, otra vez, gracias, ministro, gracias, subsecretario Gasper, por su tiempo y les deseo el mejor en el futuro. With that, I will turn it back over to you, Leland. Thank you so much, Jason, for facilitating that. Thank you so much, Minister Gonzalez, Subsecretario Gaspar. Thank you so much for that conversation.